Bueno, ahí estamos grabando. Buen día de nuevo. Hoy es lunes 22 de septiembre, primer lunes de primavera. Lástima que nos toca una primavera un poco fría por ahora. Al menos no llueve. Y bueno, es clase virtual, así que si hace frío no molesta tanto. Hoy vamos a arrancar con el primer tema que entra para el segundo parcial, que tiene que ver con administración de memoria. De este tema lo vamos a continuar también la semana que viene en la clase presencial. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la administración de la memoria RAM sin considerar lo que es la memoria virtual, que yo sé que sabemos que ustedes ya algo saben de ese tema, porque del uso de sistemas operativos en sus casas, en sus trabajos, seguramente oyeron hablar de ese concepto y en materias anteriores seguramente también hablaron un poquito de lo que es la memoria virtual desde el punto de vista del hardware. Bueno, la idea la semana que viene es ver cómo se implementa también desde el punto de vista del sistema operativo. Pero antes es importante conocer otros métodos que existen para llevar a cabo la administración de la memoria. Entonces, eso va a ser de lo que vamos a hablar hoy. Acá de vuelta, esto lo podemos relacionar con los dos grandes objetivos del sistema operativo, que la mayoría, relacionándolo con el examen de la semana pasada, lo han respondido bien, algunos medio ambiguos, o muy eh, con una explicación un poco complicada a veces, pero en general el concepto estaba. Eh, Así que de tanto repetirlo parece que quedaron. Y bueno, vamos a ver hoy cómo el sistema operativo busca hacer estas dos cosas con respecto a la memoria de la computadora. Entonces, por un lado vamos a ver cómo logra abstraer la complejidad del acceso de la memoria, tanto al usuario como a sus aplicaciones, y por otro lado, cómo hace el sistema operativo para administrar la memoria para tratar de que el uso de la memoria sea eficiente. En el uso de la memoria, la eficiencia va a tener que ver con el desperdicio que se pueden hacer sobre los bytes de memorias que tenemos disponibles y también cómo hace el sistema operativo junto con el hardware para proteger el acceso a la memoria de manera que solo procesos y usuarios autorizados puedan acceder a ciertas secciones de la memoria RAM. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esto y como les decía, lo vamos a ver solo con la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria volátil que nosotros tenemos en la computadora que cuando apagamos la computadora se pierde toda la información que tiene porque ya no va a tener electricidad, por eso no tiene voltaje. Esta es distinta a la memoria ROM, que es la memoria de que generalmente se la considera de solo lectura, pero actualmente también hay algunas memorias ROM que se pueden actualizar y, y que bueno, que esa memoria ROM es más limitada en la computadora y se usa, por ejemplo, para guardar información sobre la BIOS o alguna información que necesita el hardware para funcionar y que generalmente viene de fábrica. Se puede actualizar, pero no es tan común. Así que esa no la vamos a considerar. Solamente la memoria RAM, memoria de acceso aleatorio sería la traducción de la sigla, ¿no? Bien. Entonces, esta memoria RAM, desde el punto de vista del hardware, va a estar formado por chips, podríamos decir, que van a tener esta forma.
Hay distintas tecnologías que se pueden usar para implementar esta memoria RAM. Nosotros, desde el punto de vista de hardware, no vamos a entrar en detalle ni vamos a andar comparando chips. Hay algunos más rápidos, otros más lentos. Algunos permiten tener mayor capacidad en menor tamaño. Otros, capaz que las placas son un poco más grandes. Generalmente, para elegir qué placa utilizar, uno tiene que ver qué características tiene la mother de la computadora, porque la mother va a ser compatible con ciertos chips, con cierta velocidad. Pero bueno, generalmente o actualmente, digamos que hay varias alternativas disponibles. Eh, en la mayoría de las mothers suelen tener dos bancos de memoria RAM, donde uno puede poner dos de estos chips. En algunos hay uno solo, otros puede haber más, a veces hay cuatro u ocho bancos. Va a depender ahí un poco de las características de la computadora, si es una computadora tipo Tower o una notebook o una netbook. Eh, Actualmente es muy normal tener por lo menos 2 o 4 gigas de memoria RAM, pero bueno, para hacer tareas a veces de desarrollo uno suele tener 8, 16 o 32 gigas. Eh, pero bueno, para nosotros eso va a ser, digamos, algo importante, pero no fundamental desde el punto de vista del sistema operativo, ¿no? Antes, ustedes sabrán que la memoria RAM era mucho más limitada. Yo en la primer computadora que tuve tenía 256 kilobytes de memoria RAM, una vieja 286 que tenía. Después, al pasar a una 386, podía tener 1 megabyte de memoria RAM, y ya era un montón. Ahí había que hacer algo especial con el sistema operativo para habilitarla, porque esa memoria era memoria extendida, donde no todas las aplicaciones lo podían acceder, tenían que utilizar digamos, unas llamadas especiales al sistema operativo para habilitarla. Y con ese mega uno podía hacer un poquito más de cosas. Y bueno, con el tiempo se fue expandiendo la cantidad de memoria que uno podía tener. De varios megas se saltó a varios gigas. Y ahora es muy normal tener en una computadora de escritorio una gran cantidad de gigas. También, a medida que el hardware se fue siendo más barato y más rápido para poder almacenar toda esta memoria RAM, las aplicaciones empezaron a requerir más memoria RAM, eso es muy normal, y el sistema operativo también. Pero bueno, eh, esto es algo normal. Lo mismo pasa con los procesadores, que a medida que los procesadores se vuelven más rápidos, uno puede usar aplicaciones más pesadas entonces los desarrolladores de programas tienden a aumentar un poco los requerimientos del hardware, ¿no? Bien. Desde un punto de vista del software, acceder a la memoria RAM suele estar relacionado con utilizar variables de distintos tipos. Yo puedo tener variables enteras, variables eh, con valores decimales, puedo tener listas, puedo tener vectores, diccionarios, distintos tipos de variables. El lenguaje de programación se va a ocupar de gestionar cómo se accede ahí a la información utilizando la interfaz que nos va a dar el sistema operativo y el hardware. Pero en general, para esos lenguajes de programación, acceder al banco de memoria es como acceder a un gran vector, podríamos decir. No sé, seguramente ustedes trabajaron con punteros en el lenguaje C o C++ o algún lenguaje de programación un poco más de bajo nivel. Bueno, en Assembler eh, se hace a través de los registros. Y cuando uno trabaja con punteros, lo que tiene es
la dirección de memoria en el puntero a la cual uno quiere ir accediendo. Y esa dirección de memoria se va accediendo indicando cuántos bytes uno quiere leer o escribir a partir de esa posición. Entonces, eh, desde un punto de vista conceptual, digamos, utilizar la memoria esta memoria RAM, esta memoria física del hardware, va a ser como acceder a un vector, donde yo que quiero, digo, bueno, quiero acceder a tal posición de la memoria RAM, si se encuentra dentro del rango permitido, me lo va a permitir leer y o escribir si yo tengo los permisos correspondientes, ¿no? Así que es relativamente fácil. Como están hechas ahora estos chips de memoria, el tiempo de acceso a cualquier posición de la memoria RAM suele demorar lo mismo. No es lo mismo acceder a la posición 1 que a la posición 20, que a la posición 1500 o a la posición 1.000.000. No es como en un disco rígido donde si yo tengo un disco tradicional, tengo que posicionar el brazo dentro de una sección correspondiente al disco para poder leer los sectores y tengo que esperar a que el disco gire para acceder a esa posición. Con la memoria RAM es decir, bueno, quiero leer tal posición, voy y la leo. Y el tiempo de acceso es el mismo sin importar a qué posición corresponda, ¿no? Todo esto, siempre la información está dentro de la memoria RAM, lo vuelvo a aclarar por las dudas. Porque con memoria virtual vamos a ver que no es tan así. Bien, entonces, desde el punto de vista del sistema operativo, gestionar esta memoria RAM va a ser un poquito más sencillo porque no tengo que andar preocupándome sobre qué tiempo de acceso voy a tener, porque siempre el tiempo de acceso va a ser el mismo, sin importar el lugar donde se guarde la información. Pero hay otras cuestiones de la memoria RAM que sí al sistema operativo le va a preocupar y de esos vamos a tener que hablar un poquitito, ¿no? Nosotros habíamos visto, allá por la segunda clase, que los procesos tienen algo que se llama la imagen del proceso. La imagen del proceso incluye la PCB, los datos, las instrucciones y la pila, que cada una de estas secciones se ocupan de almacenar una parte de los datos generales que tiene el proceso para que el proceso pueda funcionar. Acá los datos en términos generales, ¿no? No los datos de las variables que están en el bloque de las variables. Entonces, esta imagen del proceso tiene todo lo que el proceso necesita para poder cumplir sus objetivos. Obviamente que para eso tiene que tener las instrucciones, todo el código compilado, todas las variables que van a estar en este bloque de datos, todas las llamadas a métodos o funciones que va a estar en la pila y toda la información de control que necesita el sistema operativo para gestionar a los procesos. Lorenzo, ¿querés hacer una consulta? No, no, profe, se me quedó abierto el micrófono. Ah, perfecto. Eh, entonces, bueno, toda esta información de la imagen del proceso se tiene que guardar en algún lado y por ahora, por hoy, vamos a decir que toda esa información tiene que estar en la memoria RAM, ¿no? Entonces, para funcionar un proceso, tiene que tener tanto su PCB como sus datos, sus instrucciones y su pila dentro de la memoria RAM. Obviamente que esto va a ser lo mismo para todos los procesos que tengamos, incluido también los procesos del sistema operativo. Si nuestro sistema operativo soporta hilos, además de la imagen de cada proceso, vamos a tener que tener también la imagen de cada hilo, donde vamos a tener la TCB, el bloque de control de threads o de hilo, los datos del hilo y la pila de los hilos. Las instrucciones no, porque las instrucciones son compartidas para todos los hilos del mismo proceso. Y entonces está en la
imagen del proceso correspondiente. Bien. Por ahora, para mantenerlo sencillo, vamos a hablar a nivel proceso, pero si trabajáramos con hilo va a suceder lo mismo. Bien, entonces todo esto tiene que estar guardado dentro de la memoria RAM. Como la memoria RAM es amplia pero limitada, no tengo una cantidad infinita de memoria RAM, lamentablemente, el sistema operativo se va a tener que preocupar por intentar guardar todas las imágenes de los procesos de manera que todos puedan entrar en la memoria RAM. Si hay algún proceso donde su imagen no entra en la memoria RAM, ese proceso no va a poder funcionar porque no va a tener memoria RAM disponible para poder cumplir sus objetivos. Acá una aclaración. La semana que viene le vamos a encontrar una solución a eso. Por ahora, la solución que podríamos proponer es suspender algún proceso y de esa manera liberar memoria RAM. ¿Se acuerda que cuando un proceso pasa al estado suspendido, toda la imagen del proceso se guarda en el disco rígido y entonces libera parte de la memoria RAM? Entonces, si yo necesito ejecutar un proceso como capaz que con alta prioridad, donde no entra la memoria RAM y tengo otro proceso de baja prioridad, puedo sacar el de baja prioridad para cargar el de alta prioridad. Y ahí de esa manera lo puedo solucionar. La semana que viene vamos a ver otra solución. Bien, entonces el sistema operativo, como habíamos visto antes los objetivos, va a tener que cumplir algunas funciones. Una es organizar la memoria RAM. Otra tiene que ver con simplificar y abstraer el uso de la memoria tanto al usuario como a los, digamos, a los desarrolladores. Acá la idea es que al momento de programar una aplicación, yo pueda trabajar a nivel variable. Yo puedo decir, bueno, quiero guardar en esta variable el nombre del usuario. En esta otra variable quiero guardar el permiso que tiene el usuario. En esta variable voy a guardar un contador. En esta variable voy a guardar un número entero que va acumulando una cantidad de dinero. Bueno, yo no voy a preocupar al momento de hacer el desarrollo sobre qué parte de la memoria RAM voy a utilizar para guardar toda esa información. Yo voy a definir variables que van a tener un tipo determinado. Ese tipo debería claro, tener sentido con la información que estoy guardando, pero no me voy a preocupar cómo se va a guardar esa información dentro de la memoria RAM. De eso es un problema del lenguaje de programación, del sistema operativo y del hardware. Entonces, ahí el sistema operativo, entonces, junto con el hardware y el lenguaje de programación, nos va a abstraer el uso de la memoria. Como usuario final de una aplicación, tampoco nos vamos a preocupar sobre qué partes de la memoria RAM se están utilizando para que el programa funcione. Yo acá estoy usando el Zoom, estoy usando el PowerPoint, tengo acá también un navegador dando vuelta, tengo el antivirus, tengo varias aplicaciones funcionando y para ninguna de esas me preocupa saber ni definir ni considerar qué partes de la memoria RAM se está utilizando y de qué manera. Yo cuando ejecuto un proceso no le digo, bueno, este proceso se tiene que cargar en tal bloque de la memoria RAM. No, de todo eso se va a ocupar el hardware con el sistema operativo, lo cual está bueno, ¿no? Es como el uso de los procesadores. Nosotros continuamente no tenemos que andar diciendo tal aplicación va a usar tal procesador. No, eso ya lo vimos que lo hace el planificador de corto alcance del sistema operativo. Bueno, dentro del módulo de administración de memoria, el sistema operativo también se va a ocupar de asignar los bloques disponibles dentro de la memoria RAM a los distintos procesos que se están creando. Entonces va a decir, bueno, las instrucciones se guardan acá, los datos se guardan acá, la PCB se guarda acá. Y todo eso lo va a hacer de manera automática y sin que nosotros lo veamos. Acá nosotros decimos abstraer.
también podríamos decir que es totalmente transparente para el usuario, porque es invisible para nosotros. Acá siempre aclaro el transparente porque a veces se puede interpretar mal. Y bueno, entonces nos simplifica la operatoria. En caso necesario, yo podría utilizar alguna aplicación que me permite ver qué porciones de la memoria RAM está usando cada proceso. Acá yo de hecho, con el administrador de tareas, nosotros podemos ver, además de qué cantidad de memoria RAM tiene, qué cantidad de memoria me está usando cada aplicación. Por ejemplo, acá el Meet me está usando casi medio giga, un poco más. El Chrome me está usando 200 megas. Después el PowerPoint me usa 55 megas. Después hay un montón de aplicaciones relacionadas al sistema operativo, a los drivers, al antivirus. Eh, entonces yo puedo consultar para una aplicación qué cosas está haciendo. Esta información la puedo dividir también por hilo. En este caso, cada uno de estos debe ser un hilo diferente. Eh, Puedo ver el uso general de la memoria acá. Eh, Se me achicó. Ahí está. Le dice doble clic. ¿Cuánta memoria? Yo acá tengo 16 gigas, de los cuales están usando 13,7 gigas. Eh, Tengo disponible 6 gigas, me dijo. No me da la suma, pero es porque como me está calculando otra memoria. Lo mismo con los procesadores, ¿no? CPU, GPU, el disco, el Wi-Fi, bueno, todos los recursos de la computadora. Pero acá nosotros lo que nos interesa es el espacio de la memoria, ¿no? Acá lo podemos ver en más detalle, junto con el identificador. Hay otras aplicaciones que me lo muestra, capaz que un poquito más detallado, podemos ver qué partes de la memoria está utilizando. Pero de eso no quiero entrar mucho en detalle porque todavía no, nos falta ver cómo hace el sistema operativo para hacer eso y puede llegar a confundir. Lo importante es que se vea que el uso de la memoria para nosotros es simple porque de todo eso se va a ocupar otras personas, otras entidades. Bien, entonces acá lo que hacemos es, dentro de la memoria RAM, vamos a poner toda la imagen del proceso. Por ahora vamos a decir que se va a poner en forma contigua. Entonces yo voy a poner todo el bloque de la imagen del proceso todo junta dentro de la memoria RAM, teniendo en cuenta la memoria que yo tenga disponible. Esa memoria RAM va a estar compartida por varios procesos y también por lo que formaría parte de la imagen del sistema operativo, ¿no? Porque el sistema operativo va a tener distintos componentes que van a utilizar memoria RAM, como habíamos visto ahí recién en el administrador de tareas. Y esa información del sistema operativo también la vamos a necesitar que esté en la memoria RAM para que pueda funcionar. Bien. ¿Cómo logra que esto sea transparente? Bueno, a través de algo que se llama dirección relativa y dirección absoluta. La dirección relativa lo que nos va a indicar es en qué posiciones relativas al comienzo de cada proceso se va a guardar cada información, cada variable y cada instrucción correspondiente a cada proceso. Esta dirección relativa se va a definir al momento en que nosotros compilamos y ensamblamos nuestro código fuente. Entonces, al momento de generar el ejecutable, todas las referencias a variables y a métodos y a instrucciones se van a transformar en direcciones relativas. Entonces, en el código ejecutable, en vez de decirle yo quiero leer la variable i o la variable nombre de usuario, lo que se va a definir es leer la posición
relativa de datos 123 o escribir la posición de memoria relativa 321 si yo quiero actualizar la información en alguna variable. Para ir a algún método en particular, también pueden aparecer estos go-to, que bueno, no son recomendados para utilizar porque complica mucho el mantenimiento del código, pero internamente capaz que el lenguaje de cuando hace la compilación y el ensamblado lo utiliza. Y esas go-tos también van a ser relativos a la posición inicial de la primera instrucción. Entonces yo le puedo le puedo decir, anda a la posición 10 y eso va a hacer que me diga, vaya a la instrucción número 10 del comienzo de este programa, ¿no? De este proceso. Entonces, internamente, nuestro proceso va a utilizar direcciones relativas. Estas direcciones relativas se tienen que transformar en direcciones absolutas que se van a corresponder con la posición donde está ubicado el proceso dentro de la memoria RAM. Entonces, leer la posición relativa 123, que es relativa al comienzo de la imagen del proceso, se tiene que transformar a una dirección absoluta que corresponde a la ubicación real de la imagen del proceso dentro de la memoria RAM. Para hacer esa traducción de dirección relativa a dirección absoluta, dentro de la PCB hay un registro, hay un campo de la PCB que me va a indicar dónde comienza mi proceso. A ese registro se lo llama registro base, porque indica dónde comienza la imagen de este proceso. En cada proceso yo debería tener mi registro base. Entonces, en el PCB de cada proceso voy a tener definido este registro base. Para hacer la transformación o la traducción de dirección relativa a dirección absoluta, lo que hay que hacer es a la posición relativa sumarle el registro base. Entonces, de esa manera, la dirección relativa 123 se convertiría en la 723 si mi registro base es 600. Este registro base se va a definir cuando el proceso se carga en la memoria. Entonces, cuando toda la imagen del proceso se carga en la memoria, nosotros vamos a indicar dentro de la PCB dónde comienza el proceso. Por ejemplo, el zoom podría ser que ahora empieza en la posición 600, entonces su registro base va a ser 600. Si mañana lo vuelvo a cargar, el registro base puede llegar a cambiar. En vez de tener 600, puede ser que tenga 1500. Entonces, la dirección relativa 123 ahora se va a convertir en la dirección absoluta 1623, porque mi registro base va a decir que es 1500. Pasado mañana, tal vez arranque en la posición 20. Entonces, la dirección relativa 123, pasado mañana va a corresponder a la dirección absoluta 143. Entonces, este registro base no es fijo durante la ejecución de un proceso, pero puede llegar a cambiar en cada instancia del proceso. De hecho, si yo con el Zoom creo que no se puede, pero supongamos que yo abro dos instancias del mismo proceso, abro dos navegadores o dos Word, cada Word va a tener su registro base dentro de su PCB. Entonces, en el Word 1, tal vez el registro base es 500, en el Word 2, el registro base capaz que es 2000. Y si abro otro Word, capaz que su registro base tiene 1.000.000, la posición 1.000.000. Eso va a depender de qué porción de la memoria le va asignando el sistema operativo a cada proceso que uno está creando, ¿no? Cuando
¿Se acuerdan que dentro de los procesos tenemos el estado creado? Bueno, cuando el sistema operativo mantiene al proceso en el estado creado, lo que va haciendo es asignándole la, la memoria RAM. Entonces va definiendo qué porción de la memoria RAM le corresponde y ahí indica la posición del registro base, a dónde apunta ese registro base. Generalmente, durante toda la vida del proceso, hasta que el proceso termina, va a mantener su registro base, salvo que el proceso se suspenda. Si yo suspendo el proceso, lo voy a descargar todo al disco y cuando lo vuelvo a cargar en la memoria RAM, puede ser que le asigne otra posición dentro de la memoria RAM y ahí puede ser que puede ser necesario cambiar el registro base. Pero bueno, esto es bastante sencillo porque le defino que ahora el registro base es de 500 en vez de 600 y ya está. Todas las direcciones absolutas van a corresponder ahora a partir de 500 en vez de a partir de 600. Bien. ¿Se entiende la diferencia entre dirección relativa y dirección absoluta? La relativa tiene que ver con cómo lo referencia internamente el proceso. La absoluta es la referencia real dentro de la memoria RAM. Por eso es absoluta, no relativa. Porque la absoluta siempre va a iniciar a partir de la posición cero de la memoria RAM. La relativa va a iniciar a partir de donde comienza la imagen del proceso. Les doy un tiempo por si alguno quiere preguntar. Bueno, parece que no hay dudas. Bien. Este concepto de dirección relativa y dirección absoluta es muy útil porque es el que me permite simplificar el acceso a la memoria. Yo como desarrollador o como usuario no me tengo que preocupar dónde se va guardando las cosas a la memoria RAM. Eh, es el sistema operativo el que define la posición del registro base y acá va a aparecer alguien muy importante que también nos va a ayudar, que es el hardware. El que se ocupa de hacer la traducción de dirección relativa a dirección absoluta va a ser el hardware, no el sistema operativo. ¿Se acuerdan que nosotros siempre decimos que el sistema operativo tiene un vínculo muy fuerte con el hardware de la computadora? Y en este caso, ese vínculo muy fuerte le permite al sistema operativo delegar la tarea de hacer la traducción de dirección relativa a dirección absoluta en el hardware de la computadora. ¿Qué parte del hardware se ocupa de hacer esto? Es la parte de la mother que se ocupa de acceder a la información dentro de la memoria RAM. Es el módulo de memoria de la mother de la computadora. Ese módulo tiene un nombre, pero para nosotros, como nosotros estamos desde el punto de vista del sistema operativo, es hardware. No nos va a interesar asignarle un nombre. Pero bueno, tiene un nombre obviamente y es algo que el fabricante del hardware tiene que desarrollar y lo tiene que desarrollar considerando cómo los sistemas operativos definen este registro base. Este registro base va a ser algo que va a estar cargado dentro de los registros del procesador también. Entonces, cuando el procesador pide leer o escribir o acceder a alguna posición de la memoria RAM, siempre a esa posición que el proceso está solicitando, le va a sumar el registro base. Es como que hace una suma. Entonces es una operación, digamos, muy sencilla de hacer y se puede implementar sin problemas utilizando circuitos de hardware. Si la traducción la tendría que hacer el sistema operativo, sería muy ineficiente, porque para hacer esta suma, el sistema operativo debería tener que ejecutar en el procesador.
Entonces, cada vez que una aplicación del usuario, una aplicación del sistema operativo, tiene que leer algo en la memoria RAM, lo cual lo hace muy seguido, debería ejecutar el sistema operativo robándole el procesador al proceso. Debería hacer un cambio de modo, además, para hacer una suma. Entonces, no tiene sentido que el sistema operativo haga esta operación de traducción relativa absoluta y por eso vamos a indicar que lo hace directamente el hardware. Es algo, una tarea delegada en el hardware de la computadora porque no tiene sentido que la haga el sistema operativo. Pero para que el hardware lo pueda hacer necesita información que le define el sistema operativo. Entonces, eh, el fabricante del sistema operativo y el fabricante de hardware se tienen que poner de acuerdo sobre dónde se guarda el registro base y cómo se tiene que usar el registro base. Hay hay un estándar ahí de fabricación, digamos, que se tiene que cumplir, donde todos los fabricantes tienen que respetarlo para que los sistemas operativos puedan funcionar dentro del hardware disponible. Pero bueno, eso no. Ya es un estándar que ya tiene muchos años, así que todos los fabricantes lo tienen en cuenta. Bien. Eh, bien. Entonces, tenemos esta tarea muy importante y que uno se lo va a delegar en el hardware y de esa manera podemos cumplir este objetivo. Perdón. Bien. Esta traducción de dirección relativa a dirección absoluta también nos va a facilitar el segundo objetivo que va a tener el sistema operativo. Porque el sistema operativo, para poder optimizar el uso de la memoria RAM, también le va a servir este concepto de dirección relativa y absoluta para poder llevar a cabo la optimización. Pero, además de este concepto de dirección relativa y dirección absoluta, también tienen que aparecer alguna lógica al momento de definir cómo se va a guardar la información dentro de la memoria RAM. Entonces, para llevar a cabo esta optimización, ahora sí vamos a ver que el sistema operativo tiene que implementar algún método de organización de memoria. Estos métodos de organización de memoria son excluyentes entre sí. Es decir, si yo uso el método A, no puedo usar el B. Si uso el B, no puedo usar el A, ni el C. Porque cada uno va a trabajar de manera distinta, entonces generalmente no se combinan. En algunos sistemas operativos hay veces que pueden, porque eso lo he visto, que algunos sistemas operativos para guardar algunos tipos de información usan un método y para guardar otro tipo de información usan otros métodos. Para lograr eso dividen la memoria en partes, pero digamos que como eso puede ser más complicado para entender, nosotros vamos a considerar que todos estos métodos no se pueden combinar. Entonces son excluyentes entre sí. Además, vamos a ver que algunos métodos presentan algunos inconvenientes por los cuales han dejado de ser utilizados. Nosotros lo vamos a ver estos métodos un poco como una especie de reseña histórica, cómo fueron evolucionando y con qué métodos. Entonces, los últimos que vamos a ver son los métodos que suelen utilizar actualmente porque resuelven problemas que métodos anteriores tenían. De todas formas,
para los exámenes ustedes tienen que conocer todos los métodos. Conocer los métodos es poder decir, bueno, ¿qué, qué hace el método para organizar la memoria, para tratar de optimizarla? Y si tiene algún problema, ¿qué problema tiene? Y también podría ser cómo se podría tratar de evitar dicho problema. No son muchos métodos, son uno, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Pero es para ver que son bastante parecidos entre sí. Bien, el primer método que vamos a ver es el primer método que surgió, que se llamaba método de partición dinámica. Como fue el primero, es el más sencillo, es el que también el más fácil de entender, creo. Pero bueno, es el que tiene también un problema importante y bueno, por eso no se sigue utilizando actualmente. Se puede utilizar, pero hay que considerar que tiene ese problema. En este método, lo que vamos a considerar es que tenemos una memoria RAM limitada. En el ejemplo, para explicarlo, vamos a suponer que tengo solamente 640 bytes. Esto es muy poquito, ¿no? Pero es para que uno pueda visualizar inconvenientes que tiene el método de organización de memoria. Si quieren, si les parece muy poco, 640 bytes, lo pueden visualizar como 640 megabytes o 640 gigabytes de memoria. Cambian la escala y ya está. Transforman todo bytes a megabytes o a gigabytes. Pero bueno, nosotros elegimos una cantidad limitada para que se pueda visualizar más el problema del método, porque capaz que decir que yo pueda tener 10 gigabytes de memoria libre o 100 megabytes de memoria, uno dice, bueno, es un montón, me alcanza. Pero cuando uno trabaja a nivel bytes, donde la cantidad de bytes está más limitada, uno ahí trata de optimizarlo lo más posible, de aprovechar lo que tenemos, ¿no? Bien, supongamos que en este ejemplo que vamos a ver, el sistema operativo tiene 84 bytes de memoria y estos 84 bytes arrancan en la posición cero. Entonces el sistema operativo va de la posición cero a la posición 84. A partir del byte 85, estaría disponible para poder cargar en la memoria o alguna imagen de otro proceso. Sistema operativo muy chiquitito también. El kernel es un super eh, nano kernel, un micro, sí, ni un micro, en Armstrong lo estamos midiendo. Bien. Después tenemos un proceso que usa 176 bytes. Supongamos que ese proceso arranca en esa posición 85. Entonces el registro base del proceso 1 arranca en la posición 85. Cada vez que se pide una posición del proceso 1, hay que sumarle 85 para obtener la dirección absoluta. Luego vamos a tener un proceso 2, que tiene 350 bytes. Como tengo memoria disponible, puedo cargar esos 350 bytes. Luego de la posición sería 80, 260 de la memoria, ¿no? Por decir, 84 más 176 me da 180 más 80, 260 bytes. Entonces, el registro base del proceso 2 va a arrancar en la posición 260 hasta llegar a la 350. Dentro de la memoria RAM voy a tener una pequeña cantidad de bytes libres. Supongamos 30 bytes, nada más. Si vendría un proceso que su imagen usa 30 bytes o menos, podría entrar dentro de la memoria RAM. Si viene un proceso 3, como ahora va a pasar, que usa más de 30 bytes, ese proceso no se puede cargar en la memoria RAM, porque no tengo memoria disponible.
Una alternativa sería suspender algún proceso, la otra alternativa es esperar a que alguno de los procesos, el proceso uno, el proceso 2, termine para que libere la memoria RAM, ¿no? Pero bueno, en este caso no puedo eh, cargar el proceso si ocupa más de lo que necesite. Bueno, supongamos que en nuestro caso el proceso uno finaliza. Entonces me vuelve a liberar estos 176 bytes. En total, tendría 206 bytes disponibles para cargar un proceso. Bien, entonces tengo los 176 acá y 30 bytes acá. El proceso 2 me está ocupando estos bloques de la mitad de la memoria RAM. Ahora llega un proceso 3 que necesita 200 bytes. Yo libre tengo 206. Entonces, en teoría, este proceso 3 lo podría cargar en la memoria RAM. Pero en la práctica no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tengo los 200 bytes contiguos para cargar todo el bloque de la imagen del proceso 3. En partición dinámica, yo tengo que guardar toda la imagen del proceso junta. Eso eh, es lo mismo de decir que toda la imagen del proceso tiene que estar contigua, una tras de la otra. Entonces, como no tengo 200 bytes contiguos, todos juntos, libres, para poder cargar estos 200 bytes de la imagen del proceso 3, el proceso 3 no podría funcionar. A este problema, donde los espacios libres no me quedan contiguos, lo vamos a denominar fragmentación externa. Entonces, el método de partición dinámica tiene el problema de fragmentación externa. Porque si me quedan bloques más chiquititos que la imagen del proceso, tal vez la cantidad total de imagen, perdón, la cantidad total de bytes libres que tengo me alcanza, pero esos bloques no están todos juntos, no están contiguos. Entonces, no puedo cargar la imagen del proceso. Para resolver esto, tengo dos alternativas. En realidad, tres podemos poner. Tres alternativas. Alternativa uno, esperar a que el proceso 2 termine. Cuando el proceso 2 termine, voy a tener los 200 bytes contiguos para cargar al proceso 3. La otra posibilidad es suspender el proceso 2. Al suspender el proceso 2, la memoria RAM también queda libre y puedo cargar el proceso 3. Y la tercera posibilidad es defragmentar la memoria RAM. Defragmentar la memoria RAM, en este caso, sería mover la imagen del proceso 2 junto a donde termina la imagen del sistema operativo, de manera que los 206 bytes de espacio disponible libre queden contiguos y pueda cargar al proceso 3. Entonces, acá tengo tres posibilidades para resolver este problema de fragmentación externa. En los tres casos, el sistema operativo va a tener que hacer algo, ¿no? O esperar a que el proceso termine. En ese caso, el proceso 3 quedaría en un estado de nuevo hasta que se libere la memoria. Entonces, el sistema operativo va a tener que ir monitoreando el estado de la memoria hasta que quede todo el espacio contiguo. La otra que puede hacer es suspender el proceso, lo cual implica llevar al proceso al disco. Y ese proceso 2 ahora no podría seguir ejecutando. Entonces, en el primer caso perjudicamos al proceso 3, en el segundo caso perjudicamos al proceso 2, y en el tercer caso no perjudicamos a ninguno de los dos procesos, pero el sistema operativo necesita hacer movimientos de espacios de memoria, para lo cual el sistema operativo sí va a tener que usar el procesador, porque va a tener que ir moviendo
los bloques de una posición absoluta a otra posición absoluta y luego actualizar el registro base del proceso 2 para decir que ahora en vez de comenzar en la posición, eh, ¿cuál era? 260, tiene que comenzar en la posición 85. Y bueno, eso lo va a tener que hacer. Digamos que mover 350 bytes no es lento, se puede hacer relativamente rápido, pero va a consumir procesador. Lo cual, cuando, si tenemos un solo procesador, va a impedir que el proceso 2 pueda seguir ejecutando, porque además le estamos moviendo la memoria, y el proceso 3 todavía no está cargado en la memoria, así que no va a poder seguir, no puede arrancar a trabajar tampoco. Entonces, este método de fragmentación, este método de partición dinámica, al tener este problema de fragmentación externa, genera complicaciones a los procesos y al sistema operativo. Si habría otros procesos, también puede estar impactado, ¿no? Hay veces que para poder juntar todos los espacios de memoria disponible no alcanza con mover la imagen de un solo proceso, tengo que mover varios y bueno, voy a perjudicar a varios procesos. Pero bueno, este es el problema que tiene la partición dinámica. Es la más fácil de implementar, pero tiene este problema de fragmentación interna. Externa, perdón. Fragmentación interna ahora la vamos a ver. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bien, gracias. Profe, Sí, a mí me quedó todavía la duda de entre externa e interna. ahora la vamos a ver la interna. Esta es la externa. Ok, Yo me ok. equivoqué cuando lo dije. Ah, ok, ok, ok. Partición dinámica solo tiene problema de fragmentación externa. La interna ahora la vemos con el otro método que se llama partición fija. Partición fija surgió como un intento de solucionar los problemas de fragmentación externa de la partición dinámica. Pero casi no se usó, para serle sincero. Eh, Muy pocos sistemas operativos lo aplicaron por el problema de fragmentación, ahora sí, interna, que tenía este método. En partición fija, lo que se considera es que la memoria va a estar dividida en particiones. Dentro de la partición fija hay dos versiones. Una que considera que todas estas particiones van a tener igual tamaño. Entonces ahí tenemos el método de partición fija en particiones de igual tamaño. Supongamos que en este ejemplo la memoria RAM se divide en tres particiones, cada una de 213 bytes. Entonces voy de la posición 0 a la 213, perdón, sería de la 0 a la 212, de la 213 a la 425 y de la 426 a la 640. Cada una de estos bloques, de estas particiones, tiene el mismo tamaño. Para funcionar, un proceso se va a asignar dentro de una de estas particiones. Y la regla que, que está definido dentro del diseño de este método es que dentro de una partición puedo tener como máximo un proceso. Entonces una partición puede estar libre u ocupada. Si está ocupada por la imagen de un proceso. Si está libre, está disponible para que cualquier proceso se cargue ahí. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a tener que en la partición 0, por ejemplo, se carga la imagen del sistema operativo. Como el sistema operativo usa 84 bytes, de los 213 bytes que tiene disponible, me quedarían 129 bytes sin utilizar, libres. Estos 129 bytes no los puedo usar para otro proceso, porque, como les decía antes, la partición fija me obliga que
dentro de cada partición no pueda tener más de un proceso, más de una imagen de un proceso. Entonces, estos 129 bytes que tengo acá me quedan desperdiciados. O sea, todo esto que yo tengo acá es espacio que se está desperdiciando. Bueno, después cargo el proceso 1. El proceso 1 usa 176 bytes. Entonces, de los 213 bytes, ahora estoy desperdiciando menos, pero estoy desperdiciando un poco de información que es 37 bytes. Y por último, tengo mi proceso 2 que no me entra en ninguna partición. A pesar de que yo tengo, si yo sumo estos 214 más estos 37 más estos 129, tengo más de 350 bytes. Pero en ninguna partición tengo 350 bytes que forman parte de una partición. Entonces, a pesar de que todo esto está libre, el proceso 2 no puede ingresar en ninguna. Entonces, con este método vamos a tener un problema que es el problema de fragmentación interna. Dentro de cada partición se está desperdiciando cierta cantidad de bytes que no puedo aprovechar. Como en cada partición puedo tener un solo proceso, estoy desperdiciando bytes de memoria que no puedo aprovechar. Y a su vez, como todas las particiones tienen un tamaño fijo, en este caso de 213 bytes, hay procesos que no voy a poder ingresar. Capaz que esto lo podría solucionar si a la regla la flexibilizo un poco y digo, bueno, un proceso podría usar dos particiones contiguas. Pero bueno, eso significaría que para poder cargar el proceso 2 tengo que cargar en la partición 1 y la partición 2, y entonces tengo que esperar a que el proceso 2 finalice para cargar al proceso 2. Pero al hacer eso, me va a quedar también parte de la segunda partición sin utilizar, porque yo estoy usando toda la partición 1 para guardar 213 bytes y dentro de la partición 2 estaría utilizando 137 bytes. Entonces me están sobrando casi 100 bytes que se está desperdiciando también por un problema de fragmentación interna. Entonces, este método de partición fija con bloques de igual tamaño no sirve. Un intento de mejorarlo sería, en vez de usar todas particiones del mismo tamaño, utilizar particiones de tamaño distinto. Entonces ahí aparece el método de partición fija con particiones de tamaño distinto o tamaño variable. En nuestro caso, supongamos que tengo una partición de 6 bytes, ahí podría guardar el sistema operativo. Fíjense que ahora el sistema operativo, en vez de desperdiciar en una partición 129 bytes, solo desperdicia 16, porque como tiene 84 bytes y la partición es de 100, ahora desperdicia menos. El proceso 1 no lo puedo guardar en la partición 1 porque la partición 1 la definí de 150 bytes y el proceso 1 necesita 176. Entonces lo tengo que guardar en la segunda partición que es más grande, que tiene 400, no, 390 bytes, ¿no? De 250 a 640. Ahora voy a hacer la cuenta para no hacer lío. 640 menos 250. Sí, 390 bytes. Entonces me queda libre 214 bytes. Estoy desperdiciando un montón. Todos estos 214 no lo puedo utilizar. Estos 150 tampoco, porque no me entra el proceso. Y acá tenía los 16, que son poquitos, pero tampoco son también bytes que están desperdiciados. Entonces acá
de vuelta tengo el mismo problema que teníamos antes. El proceso 2 no me entra en estos 150 bytes, en estos 214 tampoco me entra, así que por la fragmentación interna tengo espacio libre que no puedo aprovechar. Entonces, la partición fija sea con bloques de igual tamaño o con bloques de tamaño distinto o variable, sigo teniendo problemas de fragmentación interna. Acá de vuelta, ¿qué tendría que hacer? O esperar a que el proceso 1 termine para que libere esta partición para poder cargar el proceso 2, donde ahí tendríamos, creo que eran 390, así que tendríamos 40 bytes desperdiciados por fragmentación interna, lo cual estamos desperdiciando para la cantidad de memoria que tenemos es bastante. Y si no, bueno, suspender el proceso 1 de manera que se libere la memoria, pero de vuelta estaríamos desperdiciando 40 bytes. Y a su vez el proceso 1 tendría que esperar a que termine el proceso 2 para volverlo a cargar dentro del mismo bloque. Así que utilizar partición fija no me soluciona nada, me genera otro problema que, que todavía lo vuelve más ineficiente que, que lo que teníamos con el ejemplo de partición dinámica y fragmentación externa. Entonces, por eso le decía que este método de partición fija, implementado de esta manera, no conviene utilizarlo. Casi ningún sistema operativo lo utilizó, podríamos decir. Bien. ¿Se entendió la diferencia entre fragmentación externa y fragmentación interna? ¿Y entre partición dinámica y partición fija? A ver. Sí, bien. Para para acordarse el nombre, yo lo que hago, mi regla mnemotécnica es fragmentación interna es porque se desperdicia espacios dentro de las particiones, que como son del tamaño fijo, no las puedo cambiar. La fragmentación externa, en cambio, lo que yo tengo, no me dan el... Ahí está, ahí agarro. En fragmentación externa, en cambio, como yo no tengo definidos particiones de tamaño fijo, es dinámico, el desperdicio se hace entre los bloques, se hace entre las imágenes de los procesos, por eso es externa. Acá, entre una partición y otra partición, estoy desperdiciando espacio. Este espacio lo podría recuperar desfragmentando la memoria, para que todos los bloques me queden contiguos. Con partición fija, yo no puedo desfragmentar, porque las particiones ya están definidas por mí, tienen un tamaño fijo, no lo puedo cambiar. Y entonces ahí la fragmentación interna no la podría solucionar tampoco. Es un problema, o sea, la partición fija ahí tiene un problema un poquito mayor que la partición dinámica. Bien. Pero esta idea de partición fija es como que a los diseñadores de los sistemas operativos le quedó en la cabeza. Dijeron, en principio la idea está buena, pero el problema está en que yo necesito tener toda la imagen del proceso contigua. Entonces, ¿por qué no dividimos la imagen del proceso en pedacitos? Entonces ahí es como que agarraron un cuchillo, ¿vieron cómo hacen los chefs? Que agarran la comida, qué sé yo, los vegetales, la carne, y la cortan en pedacitos. Bueno, y acá hicieron lo mismo. Dijeron, ¿por qué en vez de trabajar toda la imagen del proceso como un bloque atómico que no podemos dividir, lo desarmamos en pedacitos de igual tamaño? Y ahí
con esa idea surge un nuevo método, que es el método que se termina aplicando actualmente en casi todas las computadoras y en casi todos los sistemas operativos, que es el método de paginación. El nombre de paginación viene de pensar a la imagen del proceso como si fuera un libro y agarrar ese libro y dividirlo en páginas. En realidad ellos más que pensarlo como un libro, lo pensaban como un archivo físico, ¿no? Pero como eso, capaz que la mayoría nunca había un archivo físico. Antes había como una carpeta que se guardaba dentro de los cajones de un mueble y esa carpeta podía tener varias hojas. Entonces, ellos lo que consideraban era que la imagen del proceso era como esa carpeta que estaba formada por varias hojas, y en vez de guardar todas las hojas una junto a la otra, yo las guardaba cada hoja de manera independiente, dentro de- del mueble. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es que a la imagen del proceso la vamos a dividir en varias páginas. Cada página va a tener un tamaño fijo. Todas las páginas de todos los procesos, sin importar qué proceso sea, va a tener un tamaño fijo y todas las páginas van a tener el mismo tamaño. Entonces, acá, tanto el sistema operativo como el hardware se tienen que poner de acuerdo en un tamaño de página. Generalmente ese tamaño de página va a estar dado en una cantidad de múltiplo de 2, porque ese tamaño va a estar definido en cantidad de bytes y entonces es más fácil trabajarlo en múltiplo de 2. Nosotros acá pusimos 20 bytes, pero depende de la cantidad total de memoria RAM que uno tiene disponible, de la capacidad de direccionamiento que tiene la computadora que tenemos disponible, la capacidad de direccionamiento que tiene el sistema operativo y algunas cuestiones de optimización más. El sistema operativo va a definir un tamaño de página. Hay veces que son de 4 kilobytes, hay veces son de más, pueden ser 16 kilobytes, a veces que pueden ser de 2 megas o 4 megas. Va a depender de todos estos factores. En lo que yo me refiero a direccionamiento, tiene que ver si nuestro hardware es de 32 bits o de 64 bits, y si nuestro sistema operativo también soporta 64 bits o es de 32 bits. No sé si alguno le ha pasado alguna vez eh, que le puso más memoria RAM a la computadora y en la computadora no la podían acceder. El sistema operativo le seguía diciendo que seguía teniendo la misma cantidad de memoria. Eso puede pasar si nosotros tenemos un sistema operativo de 32 bits y estamos estamos dándole demasiada cantidad de memoria RAM y entonces el sistema operativo no lo puede direccionar toda esa cantidad y me lo limita a una cierta cantidad. Para solucionar eso no queda otra que formatear la computadora e instalar una versión de 64 bits, lamentablemente. Actualmente la mayoría de las computadoras ya vienen con un sistema operativo de 64 bits, pero no me acuerdo si Windows 11, me parece ya viene de 64 bits solamente. Pero por ejemplo en Windows 7, Windows 8 estaban las dos versiones, 32 y 64 bits. Entonces uno tenía que ver si el hardware que usaba era de 32 o 64 bits y cuánta memoria iba a utilizar para ver qué versión del sistema operativo podía utilizar.
Yo en un hardware de 64 bits puedo usar un sistema operativo de 32 bits, pero en uno de 32 bits no puedo usar uno de 64 bits. En general, si el hardware es de 64 bits, usamos un sistema operativo de 64 bits. No vale la pena usar uno de 32. Pero hay veces que para usar algunas aplicaciones antiguas, algunas empresas lo hacían eso. Tenían que usar un capaz que de 32 bits porque el programa no funcionaba en 64 bits. Era medio raro, pero lo he visto, a veces falla. Pero bueno. Entonces, el tamaño de la página, lo importante que ustedes tienen que saber es que el tamaño de la página es un tamaño fijo. El tamaño de la página es el mismo para todos los procesos y el tamaño de la página lo define el sistema operativo teniendo en cuenta varios factores y ese tamaño de la página tiene que ser soportado por el hardware de la computadora. Ahora vamos a ver por qué. Una vez definido el tamaño de la página, yo lo que hago, bueno, el sistema operativo en realidad lo hace, es dividir la imagen del proceso en bloques de ese tamaño. Divide la imagen de proceso en páginas. En mi ejemplo, el proceso 1 que tiene 176 bytes, lo voy a dividir en, en 9 páginas, perdón. Siempre fíjense que arranca de la página 0. Tanto el sistema operativo como el hardware comienza a numerar a las páginas desde la página 0 y después página 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad que sea. Entonces, en este caso, yo voy a tener 9 páginas. En la última página, como el total de las páginas asignado es de 180 bytes, porque 9 por 2 es 18, por 10, 180, y el proceso solamente necesita 176 bytes, significa que yo estoy desperdiciando en la página 8 4 bytes. Así que con paginación yo tengo una pequeña fragmentación interna. Pero esta fragmentación interna, fíjense que es minúscula. No sé, a ver cuánto me daría. Podemos 4 dividido 180 es un por 100, para verlo un poquito mejor, es un 2% de memoria del total de la memoria asignada que se está desperdiciando. No es nada. Pero tengo un poquito de fragmentación interna. Entonces, la paginación no escapa de la fragmentación interna, pero esta fragmentación interna se considera aceptable y, y no hay problema. A su vez, con paginación, vamos a ver que tenemos varias ventajas. Entonces, está buena utilizarla por todas esas ventajas que me da. Y entonces ahí el hecho de tener esta pequeña fragmentación interna se considera como algo, digamos que algo que hay que pagar por utilizar este método, pero no es tan grave. Para tratar de minimizar la cantidad de memoria desperdiciada por fragmentación interna, podríamos reducir todavía más el tamaño de la página, pero eso puede traer el inconveniente que cada proceso puede tener más páginas asignadas, lo cual requiere direccionar más páginas y bueno, eh, puede generar algún otro tipo de inconveniente. Entonces, por eso le decía antes que el sistema operativo tiene que definir con cuidado cuánto tamaño le va a asignar a cada página y entran en juego todos esos factores que mencioné antes. Una vez que el proceso está dividido en páginas, el sistema operativo lo que va a hacer es asignar esas páginas dentro de la memoria RAM. Para asignar las páginas dentro de la memoria RAM, el sistema operativo va a definir
junto con el hardware que la memoria RAM va a estar dividido en ranuras o marcos o frames. En inglés se le da el nombre de frame. La traducción, acá nosotros no la pusimos, pero se las escribo por las dudas. La traducción de página es fácil, ¿qué se me fue? Es page, así que pages es lo mismo que página y frame es lo mismo que marco. No sé por qué, me parece por una cuestión un poco histórica. Cuando uno habla de paginación, uno suele utilizar el nombre página en castellano para referirse a las páginas, pero para hablar de los marcos, en vez de usar el concepto de usar la palabra marco, lo habla en inglés y dice frame. No sé por qué. Perdón, se me está adelantando. Es un... No sé, en muchos lugares vi que lo hacen. Yo a veces también lo hago. Capaz que porque Marco suena más como un nombre de persona y entonces uno, para no confundir, utiliza la palabra en inglés. Pero bueno, Marco y frame son, son sinónimos, así que se puede usar cualquiera de los dos. Eh, Si ustedes ven que dice frame y es lo mismo que marco, y si ven que dice marco, dice lo mismo que es frame. Y para páginas, si ven pages, es lo mismo. Bien, lo importante es ver que la memoria RAM va a estar dividida en estos marcos o frames, y el tamaño del marco va a ser igual que el tamaño de la página. Esto es algo que siempre se va a dar así. Entonces, al momento de definir el tamaño de la página, vamos a tener que definir el tamaño del marco y lo vamos a tener que asignar la misma cantidad de bytes. ¿Por qué? Porque en cada marco tiene que entrar un frame. Perdón, en cada marco tiene que entrar una página. Cada frame tiene que entrar una page, para que quede claro, ¿no? Es como en el método esto de partición fija. En cada uno de estos bloques de partición fija podía entrar una imagen de un proceso. Entonces, en cada marco puede entrar como máximo una página. Pero yo puedo tener marcos que están disponibles sin utilizar. Lo que tiene de ventaja el método de paginación es que las páginas de un proceso no se tienen que guardar de forma contigua. Entonces, yo puedo tener la página cero en el marco cero, la página uno en el marco 2, la página 2 en el marco 6, la página 3 en el marco 8, la página 4 en este marco, ya ahí no lo voy a contar, la otra página por acá, por acá, por acá y por acá. Yo podría tener todas las páginas una pegadita atrás de la otra, o puedo tener las páginas eh, dispersas por todos los marcos de la memoria RAM. En este método de paginación, esto está permitido. Entonces, ¿qué ventaja me genera esto? Que yo no voy a tener problemas de fragmentación externa, porque si, por ejemplo, en este marco que está entre la página 3 y la página 6, yo puedo guardar una página de este proceso, o puedo guardar la página de otro proceso, o puedo guardar una página del sistema operativo. No hay problema, porque ese marco está disponible para ser utilizado por cualquier página de cualquier proceso. Entonces, no voy a tener problemas de fragmentación externa. Y en cuanto a fragmentación interna, puedo tener, pero como habíamos dicho, va a ser muy chiquitita. Como máximo, podría tener una fragmentación interna de
el tamaño de una página. Como el tamaño de la página va a ser relativamente chico, no sería tanto. Y como les comentaba antes, este método me va a dar varias ventajas, entonces es un precio que los diseñadores de los sistemas operativos están dispuestos a pagar. Total es el peor caso. En el mejor caso no voy a tener nada de fragmentación interna si la imagen del proceso me ocupa totalmente todas las páginas. Pasaría si el tamaño total de la imagen del proceso es un múltiplo del tamaño de la página, ¿no? Bien, en este caso estoy desperdiciando solo 4 bytes. Bien, y acá podría guardar, perdón, antes de ir a eso, podría guardar la imagen de varios procesos. El problema que tiene la paginación es que ahora no me sirve utilizar el registro base. Este registro base que habíamos definido acá, creo que voy a borrar todo esto para que no confunda. Acá. Este registro base ahora no me va a servir, porque ahora la imagen del proceso no está todo contigua. Yo acá vuelvo de nuevo a paginación. Vuelvo acá. Yo tendría que tener un registro base por cada página. Entonces, de esa manera yo puedo decir, bueno, el registro base de la página 0 es la posición 0. El registro base de la página 1 se va a corresponder con la posición 0, 20, 40. La posición 40. Porque este arranca en 0, este arranca en 20. 20 más 20, 40 bytes. Entonces este arranca en la posición 40. El de la página 2 correspondería 60, 80, 100, 120. La posición 120. Para la página 3 sería 140, 100, la posición 160. Entonces, por cada página que yo tengo, es que le tendría que definir un registro base. En vez de hacerlo de esa manera, y considerando que todas las páginas siempre tienen un tamaño fijo, lo que va a hacer el sistema operativo es registrar en una tabla, que se llama tabla de páginas, por cada proceso, en qué marco se almacena cada página. Entonces, yo voy a decir, la página 0 del proceso 1 está en el marco 0. La página 1 del proceso 1 está en el marco 2. La página 2 del proceso 1 está en el marco 6. La página 3 del proceso 1 está en el marco 8. Y así con cada una de las páginas. Como yo sé que el tamaño de los marcos es igual que el tamaño de la página, yo puedo calcular fácilmente cuál es la posición inicial de cada marco. Hola, hola.